Hola chicos, chicas. Quisiéramos dejarles con Oscar antes de la clase que viene el día miércoles o en la próxima videoconferencia que va a versar sobre Paul Ricoeur algunas devoluciones, algunos reflejos de las líneas del tiempo. Dado que precisamente había, este, no sé si decir una pequeña trampita en esa indicación tan genérica de hacer una línea del tiempo, pero que apuntaba a que ustedes pudieran generar una evidencia que sirva también para ustedes mismos. Nosotros ya sospechábamos que ustedes iban a actuar de esta manera, pero queríamos que generen evidencia para ustedes mismos. Comienzo diciendo dos palabras sobre lo que habíamos visto de Eric Hobsbawm, ¿no? Nosotros cuando hablamos de Hobsbawm dijimos que el ser humano cuando piensa en su pasado lo puede hacer de tres maneras distintas. Por un lado, como modelo, es decir, intentando reproducir de una manera conservadora el mismo modelo siempre. El pasado es como un molde en el cual todo el presente se tiene y el futuro se tiene que refigurar. Puede hacerlo de una manera moderada, es decir, como referencia, cuando uno se da cuenta que no puede repetir exactamente igual lo que se nos enseñó en el pasado, sino que tiene que adaptarlo, o cuando uno ve que ya ese modelo de pasado ya no nos sirve, tiene que lo conserva apenas como una orientación, decíamos allí como una tendencia extrapolada. Esto se hizo antes, pero ahora ya no se hace más, o ya no se debe hacer igual. Esos usos del pasado tendían a mostrarles a ustedes que evidentemente cuando uno piensa en la historia no lo hace por puro amor al pasado, sino que lo hace para legitimar alguna práctica en el presente. Y queríamos dejar en claro, a través de esa perspectiva de la historia desde abajo, que para nosotros, al presentarles una historia de la cultura mundial, lo queremos hacer desde una perspectiva ideológica clara, que es la que sigue la escuela de los anales, luego la historia cultural y particularmente la nueva historia dentro de la perspectiva de la historia de los de abajo, en la cual varios historiadores ingleses y franceses han sido pioneros, sobre todo desde la Revolución Francesa, con todos los problemas que eso trae, porque la historia desde abajo tiene algunas particularidades tales como que las fuentes que posee no son las mismas que la historia oficial. Heródoto, por ejemplo, si ustedes lo buscan en cualquier enciclopedia, aparece como el padre de la historia. ¿Y por qué aparece Heródoto como padre de la historia? Básicamente porque escribió la historia de los griegos ganadores de algunas guerras. Entonces aparece el varón escribiendo la historia de guerreros, es decir, el varón poseedor del falo escribe con su lapicera, con su pluma, con su lápiz, con lo que sea, con su cincel, escribe también la proyección, como el lápiz, como otra manera de poseer el instrumento de dominación, el falo, el instrumento para escribir. ¿Y qué es lo que escribe? La historia de los ganadores, que con su espada, otra manera de penetrar a los vencidos, a los dominados, el macho termina dando su propia versión de la historia. Entonces uno diría, hay una perspectiva ideológica, por supuesto, el machismo, pero eso nos damos cuenta hoy. La perspectiva androcéntrica, eso nos damos cuenta hoy. En aquel momento parecía totalmente natural. Entonces, cuando nosotros le pedimos a ustedes líneas del tiempo, lo hicimos también para que ustedes en algún sentido pudieran darse cuenta que cuando uno intenta mostrar una visión de la historia, también posee una perspectiva ideológica. Permítanme mostrarles a ustedes ahora cómo es que en las líneas del tiempo que ustedes nos mandaron aparece una perspectiva ideológica. Miren aquí,
Aquí aparece, no quiero que aparezca el nombre de la persona que me mandó esto, pero aquí aparece en la línea del tiempo la aparición del hombre, nunca del ser humano. En la palabra hombre aparece disfrazada también la perspectiva de que el hombre puede ser mujer. Aparece la prehistoria aquí, como que antes no había historia, no, lo que había antes era solo prehistoria. ¿Y a partir de qué se considera que aparece la historia? De la escritura, ¿no? Y entonces, a partir del nacimiento de la escritura, aquí esta personita lo señala muy bien, dice, a partir de allí hay historia. En la perspectiva, por ejemplo, de esta otra persona, la línea del tiempo es prácticamente a partir del Renacimiento y llega hasta el primer Papa argentino, ¿no? Fíjense ustedes cómo la historia que esta persona se cuenta es una historia que, si uno se hiciese la pregunta capciosa, ¿en qué lugar acontece la línea del tiempo de esta persona? El Renacimiento, ¿a dónde aconteció? ¿En África? ¿Aconteció en Asia? No, aconteció en Europa, y particularmente en la Europa latina. Es decir, esta persona, fíjense, el descubrimiento de América hecha por un genovés trabajando para la corona de Castilla y Aragón, la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, aparecen, ¿no? Espero que lo hayan podido ver bien, después lo voy a chequear. Aparecen perspectivas claramente, lo que vamos a llamar nosotros eurocéntricas. La historia parece contada desde Europa. Pero ustedes tuvieron también el texto de Alba Rico, que parecía un texto descolgado, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con historia de la cultura? Y allí Alba Rico nos muestra, en este libro que nosotros le subimos el capítulo, la introducción al capítulo 1, nos muestra cómo el ser humano, cuando le pone nombre a las cosas, las organiza, y las organiza mentalmente, organiza su cabeza y organiza eso que llama realidad, ¿no? Y una de las formas de sentirse seguro es a través de nombrar. Cuando aparece alguien que no es de mi tribu, cuando aparece alguien que no es de mi zona, yo debo ponerle un nombre, porque si no se transforma en una amenaza. Todo lo que no tiene nombre es una amenaza. Cuando yo le llamo a esta gente que aparece ensombrecida, encapuchada, por ejemplo, negro de la villa, esa palabra, para mí, blanco, liberal, cristiano, descendiente de europeos, me tranquiliza, porque yo sé que a ese sujeto le corresponde la sospecha y, por lo tanto, la policía y la cárcel. La mirada opresiva mía la sufre el otro. El problema es cuando uno ve una línea del tiempo y se pregunta, ¿y cuándo aparece mi identidad o mi carne en esa línea del tiempo? Por ejemplo, en las líneas del tiempo que ustedes mandaron, ¿qué aparece que vincule su identidad? Obviamente, ustedes me podrán decir, pero si usted lo dijo, aparece mi ideología descendiente de europeos, mi ideología blanca, mi ideología machista, mi ideología o androcéntrica, o liberal, o lo que fuere. Bien, ahora, tu carne, tu cuerpo, ¿es solo ideología? Y entonces acá aparece el gran problema de la ideología. Por eso nosotros sospechamos que ustedes iban a caer en esta trampa, pero en definitiva queríamos que ustedes mismos empiecen a darse cuenta que cuando ustedes dicen la palabra historia, hay detrás toda una construcción previa que nosotros necesitamos que ustedes no solamente expliciten y concienticen, sino que también empiecen a criticar. Por eso ahora, en la clase del miércoles próximo, Óscar va a poner en juego dos conceptos, el de ideología y el de utopía, como dos conceptos críticos para tensionar la visión de la historia, y luego les vamos a brindar toda una serie de nuevas herramientas teóricas para que ustedes después puedan criticar esta línea del tiempo que han hecho. Nosotros ahora no las vamos a corregir, porque lo que necesitamos es que, además de esta línea del tiempo que ustedes han hecho,
puedan acompañarla de una carilla de perspectiva crítica que ustedes van a hacer con los dispositivos teóricos que nosotros les estamos brindando.